la verdad que agradecemos la participación de todos ustedes en estas reuniones que cada año, cada 2 años estamos proponiendo para refrescar un poco las cuestiones sobre la interpretación de los mapas de suelos y bueno, en este caso en particular proponiéndoles una nueva plataforma donde compartimos los datos en el INTA. Siempre nos sorprenden muy gratamente con la repercusión que tiene. Tenemos más de 250 inscritos, así que estamos muy contentos por eso. Agradecerles particularmente entonces a todos ustedes y también a las personas que hacen posible este tipo de reuniones virtuales, particularmente a Liliana Franco, nuestra informática, a las chicas de comunicaciones, a Lucrecia y a Mariana que nos ayudan a hacer la difusión y que les llegue a todas las personas que estén interesadas, y en particular, bueno, a Cristian, que hoy nos está dando el soporte y que va a ser el encargado de ir registrando las preguntas que todos ustedes vayan subiendo, tanto por YouTube o como por aquí por el Zoom. Cristian va a ser el encargado de hacérnosla llegar. Como ustedes habrán visto en las difusiones, en el programa, les proponemos 2 bloques, uno al principio a cargo de Rubén Tosolini, donde vamos a repasar algunas cuestiones de cartografía de suelos y algunas cuestiones sobre la evaluación de las tierras y la interpretación, por lo tanto, de esta información que les estamos ofreciendo. Y luego, en la segunda parte, vamos a ir específicamente a contarles las particularidades de la plataforma INTA Digital, que es el sitio donde actualmente tenemos subida toda la información geográfica, no solo de la provincia de Santa Fe, sino también de todo el país a través de las unidades de INTA. Si bien, bueno, cualquier cuestión que quieran preguntar, pueden levantar la mano y vamos a ir tratando de responderlas. Digamos, pensamos que para una mejor organización sería mejor esperar a que termine Rubén su exposición, entonces hacemos un primer bloque de respuestas y lo mismo al final de mi presentación, así estamos un poquito más ordenados. De todos modos, si alguien necesita hacer alguna cuestión que consideren oportuno, levantan la mano y Cristian nos avisa. Chicos, no sé, Rubén, Cristian, si me olvido de alguna cuestión operativa, si no ya podríamos ir, Rubén, empezando, así hacemos honor a todos los que se conectaron a horario. ¿Se ve ahora? Sí, Rubén. Bien. Sí, perfecto. Vamos a empezar la primera parte y para tratar en la medida de lo posible de refrescar algunos conceptos. Va a ser algo muy rápido, muy general, para que ustedes entiendan la cocina de esto. Este es el final de la historia. O sea, los invitamos a ustedes a esta jornada para que empiecen a usar, si es que ya no lo usan o están usando, los famosos mapas de suelo que estamos generando desde la institución. Estos famosos mapas en donde uno está separando sectores y con un juego de letras y números está caracterizando cada ambiente, pero este es el final de la historia. Entonces la idea que tenemos en general es decir, bueno, vamos a mostrarle un poco la cocina de esto. Y esto arranca, si es que arranca, ténganme paciencia. A ver. No me está permitiendo el pase, a ver. Ahí está. Esto arranca con un grupo de trabajo en donde somos cartógrafos y el desafío que tiene el cartógrafo, sobre todo de suelo, es que está trabajando con un recurso natural. Y vuelvo a hacer un hincapié, por ahí hay gente que son de otra provincia y yo me voy a circunscribir principalmente a la provincia de Santa Fe. Pido disculpas por eso. Pero estamos trabajando con un recurso natural que en el caso de Santa Fe lo hizo casi todo gradual.
tanto horizontal como también vertical en algunos casos. Entonces, ese gradualismo, uno le tiene que poner límites. Y eso es uno de los grandes desafíos. O sea, ¿dónde pongo el límite para que yo genere un producto que sea entendible, pero que también exprese el potencial que tiene ese suelo, en este caso en particular? Y un señor que pensaba mucho dijo, todo debe simplificarse lo máximo posible, pero no más. Ese es el gran desafío técnico, uno de los grandes desafíos que tiene el cartógrafo, de buscar la simplificación, pero hasta cierto límite. ¿Y cómo lo logramos eso? Bueno, había otro gran pensador que era un filósofo rosarino, que era el Negro Olmedo, que siempre en los sketches decía, y son años. Y bueno, esto se logra con experiencia, con trabajo de campo, hasta dónde yo pongo el límite. Entonces, este es uno de los grandes desafíos. El otro es que siempre estamos siendo comparados con distintas escalas. Todo lo que hagamos desde el punto de vista de cartografía de suelo, me lo compara el humano con lo que hace arriba. Y no siempre hay una coincidencia. ¿Por qué? Porque la escala humana es de corto, es dinámica, pero es de corto tiempo. Muchos productores con que 2, 3, 4 años hagan agricultura, ya los suelos son agrícolas. En cambio nosotros, mirándolo al suelo, nos tiene que decir si realmente las condiciones que tiene ese suelo son para hacer una agricultura continua o no. Por eso somos mucho más exigentes en poder determinar su uso en función de la potencialidad que tiene ese suelo. Entonces siempre va a haber una disparidad entre lo que uno está volcando en los mapas con lo que hace la gente o los productores en el territorio. No es prohibitivo, sino que solamente es una mirada sobre un recurso en una región. Y para los que tuvieron la suerte de estudiar y, y cursaron materias afines, como puede ser edafología, ustedes saben que siempre la primer clase creo que enseña los factores formadores. Bueno, nosotros en Santa Fe, en caso particular, trabajamos con algunos supuestos para poder trabajar más en concreto y establecimos que los factores formadores que son iguales me van a producir suelos iguales. Diferencia en los factores formadores me van a determinar diferencia en los suelos. Parece una verdad de perogrullo, pero no es una cuestión menor. Y en el caso de Santa Fe, el relieve es el factor más variable que en corta distancia. Es un componente muy importante el relieve en la provincia. Entonces, con todo el bagaje que nosotros tenemos, que nos formamos, con toda la información, la gran pregunta que viene a continuación es, ¿qué miramos o qué evaluamos cuando vemos un suelo? Porque cuando miramos un suelo, yo soy muy adicto a un programa que arreglan auto y es un loco de la guerra que hace auto que solamente le gusta a él, pero él dice que cuando mira una chatarra, que es un auto, el auto le habla, le dice, bueno, salvando las grandes diferencias que hay, cuando uno se para delante de un perfil del suelo, el suelo me tiene que hablar, me tiene que decir qué le está pasando, cómo fue su evolución, cuáles son sus problemas. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicarme dónde estoy. ¿Cuál es el lugar en donde yo estoy parado? ¿Es en una pendiente, en un lugar plano? Eso es muy importante tener presente dónde estoy parado. Y después me aboco al perfil del suelo en sí. Yo soy muy exigente en el aspecto morfológico. El suelo me tiene que hablar ahí en el campo. Entonces yo me tiene que tirar indicaciones o algunas cuestiones que a mí me permitan identificar y describir los horizontes en su mayor potencial. Y después me vengo a apoyar con otros componentes, como puede ser la textura. Un cartógrafo que tiene muchos años de campo no difiere mucho en la categorización de la textura de lo del laboratorio que lo de campo. Pero tengo que ver cuál es la estructura, cuál es el color, cuál es la plasticidad que tiene ese suelo. Y también tengo que apoyarme en características químicas, que esas características químicas me van a tener que explicar también algunas cuestiones morfológicas. Entonces, con todo ese bagaje de información que uno recolecta a campo o a laboratorio,
Paso al segundo lugar. Muy bien. Tengo un montón de información sobre un individuo suelo. Lo tengo que clasificar. En este caso particular, usamos un sistema de clasificación que es bastante dinámico y es muy útil, que es el Sol Taxonomy. Para los que son profesionales existen sistemas muy parecidos, pero ¿qué tiene bueno este sistema? Primero, es que orienta acerca de qué propiedades yo tengo que observar en el suelo. Segundo, que no es un tema menor, su valor jerárquico. Establece una guía, como dice ahí, un orden, una jerarquía y sobre todo un lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que yo, el suelo al cual le voy a poner un nombre en función del Sol Taxonomy, lo tiene que entender cualquier profesional en distintas partes del mundo. Eso no es un tema menor. Entonces eso unifica el lenguaje y podemos entenderlo entre pares. Y trabaja principalmente en propiedades genéticas, salvo algún caso muy particular que ya lo vamos a ver. Entonces, establece un orden, vamos, el primer orden jerárquico es el orden, perdón, en donde yo me orienta a decir, bueno, tenés que mirar las características del horizonte superficial. El segundo, que es el suborden, ya me dice, te tenés que fijar en el régimen de humedad del suelo. En el tercero, que es el gran grupo, me indica si tengo o no algunos horizontes subsuperficiales que son importantes. Fíjese cómo opera el sistema para armar el nombre del suelo en que estoy observando. Vamos a ver un ejemplo. Me paro delante de un perfil y veo el horizonte superficial, reúne las características para ser un mólico, perdón para los que no son afines a esta temática, pero debo ir y venir desde algún tema a otro, pido disculpas, pero bueno, como es muy heterogénea la gente, debo irme echando un poco algunas cuestiones. Entonces, ese horizonte A cumple los requisitos de ser mólico, empiezo a armar de atrás para adelante el nombre, me dice, fíjate en la humedad. En el caso particular donde yo estoy parado, en el ambiente prima las cuestiones húdicas, o sea que no tiene problemas muy serios de sequía y esas cuestiones, y me dice, fíjate en el horizonte subsuperficial si hay algo que te llama la atención o aparece un horizonte arquílico u otras cuestiones. En este caso particular, yo me dice no a qué profundidad, pero me dice que hay un horizonte subsuperficial que está enriquecido en arcilla, entonces argílico. Y ahí está el nombre armado. Es un arqueudol. Entonces yo, en forma muy rápida, yo puedo tener en mi cabeza cómo está conformado el suelo. No tengo espesores, pero tengo sí una conformación de horizonte que me da una impronta al suelo. Si me voy a la vereda opuesta y estoy en una cañada, ese horizonte A no va a cumplir seguramente las condiciones mólicas, entonces paso a otro orden, que es el alfisol. Me fijo en el tema de la humedad, está muy impactado por exceso de humedad, de agua, entonces es un régimen acuícoco. Y veo que el horizonte B, a pesar de ser argílico, hay indicadores que me están diciendo que tiene un exceso de sodio, más del 15% de su capacidad de intercambio, y pasa a ser un atracual. Así vamos armando cada uno de los suelos que uno está viendo y observando. Y tiene otros sistemas, otros órdenes, perdón, en donde puede ser el subgrupo. Acá puede ser un concepto central del gran grupo, entonces aparece el famoso arqueodol típico. O puede ser una integración a gran grupo o subórdenes u órdenes. Por ejemplo, para los que son del sur, es muy característico por ahí encontrar apludoles énticos, o sea, son molisoles, pero que están cayéndose a otro orden como éntico. Entonces son suelos ahí intermedios que no están definidos bien hacia un orden definido, sino que están compartiendo órdenes. Después bajamos una escala y empieza a entrar el tema de la familia. Acá entran cuestiones texturales, mineralogía y temperatura del suelo, que también se puede usar para ciertos trabajos muy específicos, aporta información, pero tiene otro objetivo más concreto. Y por último entra un concepto muy usado, pero es muy pragmático, no tiene cuestiones genéticas, que es el de serie. Y entonces todo ese nombre largo, arqueodol típico, fina, elíptica, lo resumimos en una palabra que se llama Maciel,
que siempre lleva 3 letras o 2, depende de las épocas, que es la serie de suelo, que es un concepto central de suelo y perfiles relacionados a ese concepto central, pensando siempre en la simplificación, lo que le decía al principio, que trabajan de forma muy parecida al concepto central. Entonces, si, si uno está parado en una típica toposecuencia que hay acá en el centro de Santa Fe, en donde uno puede pasar de un arquidol típico a un atracual, el sistema te permite también definir los sectores intermedios, porque es cierto que entre un arquidol típico y un áquico hay toda una secuencia de suelos que a veces uno lo podría diferenciar, pero no a nivel de serie. Para eso, les traigo un ejemplo. Tenemos la serie Los Cardos, que tiene drenaje bueno, y aparece un arquidol áquico como Carlos Pellegrini, que tiene un drenaje modelado. Aparece un suelo en el medio que no es ni el típico concepto central ni el áquico concepto central. Entonces, usamos el artilugio de la fase. Por eso ustedes van a ver muchas veces que se habla arquidol típico, fase moderadamente bien drenada, es porque es una fase del concepto central, que no da para hacer otra serie. ¿Y cómo se lo nombra? Bueno, aparece el nombre de la serie y una fase. Esos son todos los artilugios que uno está usando para poder identificar a todos los suelos. Entonces, si ese individuo suelo ya lo tengo identificado, ya lo tengo clasificado, paso al segundo, y siempre aclaro esto, y no es un error, estamos hablando de suelos, de muchos suelos. La segunda cuestión es cómo se relacionan entre ellos, cómo se distribuyen. Y ahí entramos con un criterio cartográfico. La primera unidad cartográfica que aparece es la consociación, muy característica en el sur de Santa Fe, que es una unidad que está compuesta, como dice ahí, mayoritariamente por una sola serie de suelos, pero me admite inclusiones de otros suelos. Nada más que esas inclusiones tienen que ser de muy bajo porcentaje para no impactar en la potencialidad de esa unidad cartográfica o producirme un cambio en el manejo. Generalmente no exceden más allá del 5% de esos suelos como inclusiones. ¿Cómo se la identifica? Es siempre la serie dominante seguida de un número. Ese número no implica una jerarquía. Es muy característico del sur de Santa Fe las consociaciones porque el paisaje me lo está permitiendo. Generalmente, en la nueva nomenclatura que estamos haciendo, aparece de esta manera. La segunda unidad, también muy común en el sur y a medida que nos vamos acercando al centro pierde importancia, es la asociación, que es una unidad que está compuesta por dos o más series, pueden ser 3, 4, depende de los criterios que tenga el cartógrafo y de las realidades del lugar, en donde yo, por una cuestión de escala, no las puedo separar, pero que si yo haría un cambio de escala, trabajaría con más detalle, sí la puedo separar. Entonces, ahí empieza también el criterio de simplificación que les decía al principio. Si yo entro a separar mucho, genero un mapa que por ahí cuesta mucho entender y poder usarlo. Entonces, el técnico o el cartógrafo tiene que buscar la alternativa para que sea un mapa legible y un mapa que hable. Una de las alternativas que ofrece es generar este tipo de unidades en donde uno hace hincapié de que existe esa separación, pero que por una cuestión de escala yo no lo puedo hacer. Veamos un ejemplo concreto que se da muy común en el sur. Yo tengo en la parte alta una consociación en la gran mayoría de los casos o un complejo y en la parte más baja un complejo indiferenciado, ya vamos a ver qué es. Y en la zona de pendiente yo denoto cuando voy al campo que tengo la presencia de 3 series de suelo, serie A, B y C, que están separadas y están ubicadas en una parte de la pendiente cada una de ellas. Entonces, lo anoto, lo describo, pero le pongo, uso el artilugio de la asociación para que el producto del mapa no sea ilegible.
Entonces, cuando yo produzca, me voy al campo y vea que es una asociación, voy a tener que estar buscando dónde está la serie A, dónde está la serie B y dónde está la C. Y por último, perdón, no, y otro, falta uno todavía, aparece la unidad cartográfica que es dominante en todo lo que es la provincia de Santa Fe, que es un complejo de suelo. Es un complejo, es una unidad cartográfica que tiene 2 o más series, hemos llegado hasta diferenciar 4 o 5 series, depende del criterio a veces de trabajo, y que por más que cambie la escala de trabajo, es muy difícil la separación. Siempre, igual que en los casos anteriores, la serie dominante es la que le da el nombre a la unidad cartográfica, y seguido de un número. Y vuelvo a recalcar, no indica jerarquía. Este es un ejemplo muy claro de lo que es un complejo de suelo en el centro de Santa Fe. Fue hecho como un mapa de detalle, pero refleja mucho cómo se comportan los suelos en el centro de Santa Fe. Y como pueden ver ustedes, no es tan fácil separarlo uno del otro. Y el último de las unidades son los complejos indiferenciados. Estos complejos indiferenciados se los encuentra principalmente asociados a curso de agua y en general, salvo excepciones, no son suelos, sino que es una superposición de capas aluviales, o sea, el agua cuando viene arrastrando mucho material y pierde energía, deposita ese material en estos ambientes y uno cuando observa es una superposición de capas con distintas granulometrías, porque depende mucho de cuánta energía trae esa agua, pero en lo general lo que uno observa eso es una superposición de capas, lo cual no se puede hablar de un suelo, no son horizontes genéticos. Entonces se lo identifica con una letra C y una O minúscula y puede llevar un número, como se hizo mucho en el sur, o puede llevar un nombre de la cañada en donde se lo empezó a identificar, como en este caso puede ser Bajo de los Perros. Entonces, una aclaración que es importante hacer porque cuando uno tiene consultas a diario, ve mucha confusión entre lo que es la unidad taxonómica de suelo, que es la serie, que como dijimos antes es un concepto central y perfiles relacionados, con la unidad cartográfica. La unidad cartográfica del suelo está compuesta por una o más unidades taxonómicas, o sea, series de suelo, más una determinada forma del paisaje. Siempre la unidad cartográfica, salvo excepciones en algunas unidades que son las menores, lleva el nombre de la serie dominante. Por eso ustedes van a ver en el caso de que pongo ahí en la presentación de MEL 08, quiere decir que esa unidad cartográfica está dominada por la unidad Maciel. Después tengo que entrar a ver qué otros suelos componen esa unidad cartográfica. Pero de entrada yo ya sé que el que domina es Maciel. Esto es un error bastante común en las consultas de confusión de lo que es una serie de suelo de lo que es una unidad cartográfica. Y ahora entramos en la otra parte que se la dejo a Verónica, pero ya juntamos información de suelo, le pusimos nombre, ya sabemos cómo se distribuye en el territorio y le pusimos una unidad cartográfica en cada territorio para poder mostrar cómo se relaciona un suelo con el otro. Pero ahora entramos a la cuestión que es muy importante, que es ponerle un número a ese suelo. Vero, te lo dejo. Bueno, sí, como dice Rubén, toda esta información recabada que en la provincia de Santa Fe fue lograda gracias al trabajo de muchas personas durante más de 30 años, es lo que conocemos como los relevamientos o la cartografía básica de suelos, con la cual podemos llegar a clasificarlos, como les mostró muy bien Rubén, de acuerdo a un sistema
de taxonomía. Luego viene la evaluación de esos suelos para algún uso en particular. Puede haber tantas evaluaciones o sistemas de evaluaciones como usos posibles tengan, digamos, de objetivo. En este caso en particular, nosotros les vamos a contar, que es lo que ustedes pueden ver en los mapas publicados de Santa Fe desde hace mucho tiempo, es el sistema de evaluación de las tierras de la provincia de Santa Fe. Este sistema fue ideado para caracterizar esas unidades cartográficas que les comentaba Rubén recién, definidas tanto en los mapas detallados, como, que son la mayor parte de la provincia, como los mapas de reconocimiento que hasta el momento tenemos en el norte de la provincia, en los bajos submeridionales y la cuña boscosa, en los que no hemos llegado a nivel de detalle. Este sistema de evaluación de tierras también se aplica en esos mapas. Este sistema de evaluación de tierras de la provincia de Santa Fe, que si bien está basado digamos, en la capacidad de uso y en el índice de aptitud de uso, que es conocido por todos, tiene como objetivo las tierras de la provincia de Santa Fe. O sea, los objetivos de este sistema son indicar los usos de la tierra compatibles con una producción sostenida y un bajo deterioro de los recursos, e identificar los principales problemas que condicionarán el manejo. Pasa Rubén nomás a la siguiente. Algunas consideraciones importantes con respecto de nuestro sistema de evaluación de tierras, que quiero reiterarles que es útil para las tierras de la provincia de Santa Fe. Es un sistema general que, como les decía antes, podemos evaluar o aplicar sistemas de evaluación para cualquier tipo de uso del suelo. Nosotros en este caso nos hemos centrado en los cultivos extensivos comunes y climáticamente adaptados, tanto de cosecha como forrajeros y de los pastizales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sería adecuado aplicar este sistema de evaluación para especies que están fisiológicamente no adaptadas a nuestras condiciones, como por ejemplo el arroz, porque serían necesarios ajustes al sistema. Esto es importante para que cuando lo usemos a los sistemas de evaluación de tierras, cualquiera fuera, tengamos claro para qué uso fueron ideados. Además, la evaluación de la aptitud de las tierras se efectúa por interpretación y generalización de la información. O sea, ustedes, como les estuvo explicando Rubén, piensen que para aplicar los conceptos de este sistema de evaluación se han utilizado esas propiedades de las que le hablaba recién Rubén, que son permanentes, son propiedades permanentes de los suelos. Esto quiere decir que no estamos considerando, por ejemplo, la fertilidad actual de los suelos. ¿Rubén, querés pasar? Y este sistema está integrado por 3 subsistemas: el índice de aptitud, el agrupamiento por aptitud y el subsistema de las limitaciones externas. Cada uno de estos subsistemas es independiente uno de otro, pero al usarlos todos juntos se potencia el objetivo de este sistema de evaluación. Pasamos, Rubén, entonces al subsistema de índices de aptitud productiva de las tierras. En este caso, nosotros tenemos una valoración de las tierras que va a ir del 1 al 100. Está basado, como les decía antes, en el sistema de índices de productividad, y nosotros, digamos, basado justamente en este sistema, se tienen en cuenta factores como el suelo total, el horizonte superficial, el subsuperficial, los riesgos de anegamientos y, por último, la condición climática. Rubén, a la siguiente. Dentro de cada uno de estos factores se tienen en cuenta estas propiedades que se valoran de algún modo y finalmente se obtiene un índice
que en particular en los mapas que van a ver, que siempre, digamos, estamos acostumbrados a ver en la provincia de Santa Fe, no contienen en su cálculo, pasa Rubén a la siguiente, el índice climático, la condición climática. Estas zonas fueron delimitadas siguiendo las isolíneas del déficit hídrico y las de temperaturas, y después fueron rectificadas de acuerdo a los límites de distrito. La idea es que el índice de aptitud que está publicado les quede claro que no tiene la aplicación de este índice, por lo que puede llegar a variar levemente cuando se aplique en el distrito correspondiente. Lo que hay que tener en cuenta es que estos índices, en realidad hay que utilizarlos, por supuesto, como todo sistema de evaluación, con mucha prudencia, y tener presente que no surgen de un método absolutamente objetivo, y deben ser validados mediante estudios estadísticos contra datos reales, como por ejemplo pueden ser los rendimientos o los valores de la tierra. O sea, reitero que estos sistemas, en el fondo, o sea, en la base son subjetivos en cuanto a concepción y definición. Se basan en datos del análisis crítico de las evaluaciones realizadas por todas estas personas que yo les decía durante 30 años, pero por supuesto podemos tener, digamos, la impronta de las personas, digamos, los autores del sistema. Pasamos entonces al otro subsistema. Perdón, me faltaba esto, algunos ejemplos del índice de aptitud. Por ejemplo, la mejor tierra de aquí de la zona centro tiene un 90%, o sea, del 1 al 100 son tierras de un valor de 90, o sea, un índice de aptitud potencial de esas tierras de 90. En el otro extremo tenemos las cañadas o los bajos, que tienen entre 10 y 25, y las mejores tierras de Santa Fe, que están localizadas en el sur de la provincia, llegan al valor de 100. Ahora sí, Rubén, pasamos al otro subsistema, que es el agrupamiento por aptitud agropecuaria de las tierras. El subsistema GAT nos, digamos, clasifica a los suelos en 8 clases que agrupan a las tierras que presentan riesgo de similar magnitud para la producción y o para la degradación de las tierras. Si bien dentro de cada uno de estos grupos puede haber diferentes respuestas al manejo, porque como decía Rubén, digamos, estamos hablando de una escala de semidetalle. Las clases 1 y 2 agrupan a los suelos típicamente agrícolas. En la 3 y la 4, aquellas tierras en las que sería necesario intercalar periodos de recuperación, más o menos prolongados, como por ejemplo, bueno, periodos ganaderos, de uso ganadero, o por ejemplo, en algunos casos, construcción de terrazas o algún otro manejo especial. Las clases 5 y 6 son las tierras que son aptas para la implantación de pasturas plurianuales y tolerantes a restricciones ambientales severas, y la clase 7 es en las que solo sería conveniente el aprovechamiento de los pastizales naturales. Por supuesto, como siempre decimos, esto es la aptitud potencial, que no quiere decir que sea el uso específicamente y real que se le da a las tierras. Dentro de estas clases, seguí, Rubén, por favor, a la siguiente, hay subclases. Las subclases nos indican el tipo de factor restrictivo. Entonces tenemos, por ejemplo, la W, que nos indica que en esos suelos el agua cuando llueve permanece en el perfil por un tiempo. La S, que se refiere a restricciones en la zona de exploración de las raíces, y específicamente a los problemas ocasionados por salinidad y sodicidad. La P es también una restricción al desarrollo de las raíces, pero que ya no tiene que ver con salinidad y sodicidad,
sino a cuestiones de, por ejemplo, un contacto abrupto entre los horizontes superficiales y subsuperficiales. La E es cuando hay problemas de erosión actual o riesgo de erosión, y finalmente la subclase C, que es cuando existen restricciones climáticas extremas. Pasamos, Rubén, a la siguiente diapo. Y aquí simplemente unos ejemplos de cómo ustedes pueden ver la información en el mapa de suelos. O sea, ustedes van, cuando utilicen el mapa de suelos de la provincia de Santa Fe, van a ver un símbolo de unidad cartográfica, que como les decía Rubén, estos números no indican ni calidad ni nada por el estilo, pero debajo del símbolo de la unidad cartográfica van a tener la clase, la subclase, el índice y el índice. Cuando ustedes vean, por ejemplo, el paréntesis, indica que la restricción, en este caso, de, digamos, alguna dificultad para eliminar los excesos hídricos, está presente, pero no es definitiva, digamos, no es definitoria para cambiar de clase, ¿sí? Por ejemplo, este sería el mismo caso aquí en el de erosión. Y, por ejemplo, aquí estaríamos viendo un suelo que tiene algunas limitaciones para eliminar los excesos hídricos o que lleva, digamos, más tiempo que el óptimo, y a su vez algún problema para la penetración de las raíces, pero que no tiene que ver con la salinidad o sodicidad. En cambio aquí aparece la S, que indica la presencia en esta unidad cartográfica de suelos con algún problema de salinidad y sodicidad. Y, como ven, como bien les explicó Rubén, también está el tema de la fase. Entonces, lo que nosotros proponemos en nuestros mapas de suelos desde hace bastante tiempo, que fue realmente un cambio importante digamos, en la sociabilización de nuestra información, es acompañar el símbolo de la unidad cartográfica con la evaluación de las tierras, lo que ha permitido que muchas personas que por ahí no tienen el conocimiento, como decía Rubén antes, estricto de lo que es la cartografía, puedan acceder a un uso del mapa que les permita tomar decisiones. Reiterarles entonces que este sistema de evaluación, por supuesto, tiene digamos, sus limitaciones en cuanto a la subjetividad que les comentaba antes, pero que está definido, o sea, una vez definido el sistema, se elaboraron normas y claves que permiten la aplicación aceptablemente objetiva de este sistema. Estas normas, este procedimiento, van a estar, digamos, disponibles, ahora les voy a mostrar en el repositorio de INTA Digital, y la idea es que cualquier persona que tome este procedimiento pueda, de alguna manera, arribar al mismo resultado aplicándolo. Eso es lo que nosotros intentamos transmitirles en esta presentación, es que, bueno, que los sistemas de evaluación siempre pueden llegar a ser subjetivos, pero cuando están claros los procedimientos y son repetibles, llegamos a digamos, a una objetividad razonable. Rubén, si querés continuar. Bien. Bueno, como ustedes vieron, ya juntamos información, le pusimos nombre, le evaluamos cómo se distribuyen los suelos en cada territorio. Verónica les comentó muy bien, le pusimos número, algo tan demandante hoy en día o a décadas atrás también, de ponerle número a algo tan difícil como es un recurso natural. Y la discusión que nos quedaba planteada como grupo de trabajo es cómo representamos eso para que ustedes, los usuarios, puedan usar los mapas. Y acá tenemos que hacer algunas aclaraciones. Primero, y la más importante, que estos mapas de suelo y las interpretaciones que hacemos
son modelos simplificados. Volvemos a lo de Einstein, ¿vieron? Simplificado e imperfectos de la realidad. Los mapas tienen que ser dinámicos. ¿Por qué? Antiguamente se hacía el mapa y no se tocaba más. Hoy en día, con la gran cantidad de tecnología disponible, uno tiene que generar mapas dinámicos porque continuamente estoy juntando información tanto de campo como aportes tecnológicos. Entonces eso me permite trabajar más fino y con mayor precisión. Y un detalle no menor, que acá lo tenemos que aclarar, los mapas semidetallados, que es lo que uno está presentando hoy en día, son mapas de geoformas a la que yo le estoy asociando suelos. O sea, determino una forma, un paisaje, y le asocio suelos. Los mapas detallados serían mapas construidos a partir de observaciones de suelo. Esto sería, o sea, los mapas semidetallados, si yo le pongo más información de campo, no serían mapas de detalle, seguirían siendo mapas semidetallados, solamente que con más observaciones. ¿Eh? Eso es un detalle que no es menor, porque eso implica también los alcances que tiene cada uno de ellos. El ejemplo más clarito, volvemos a esto. Esto es un trabajo hecho, un mapa de detalle, con una observación cada 25 metros. Eso fue una locura que hicimos en un momento determinado porque queríamos demostrar cómo se distribuyen los suelos en el centro de Santa Fe y aparte jugar un poco cómo se podría elaborar un mapa de detalle para casos muy específicos. Ahora, yo de este mapa de detalle puedo ir a un semidetalle tranquilamente. Yo establezco una línea, genero dos ambientes, a cada ambiente lo evalúo y lo identifico. En este caso, uno es Rafaela 09 y el otro es un Lehmann 03, en donde yo puedo trabajar con distintos suelos. ¿Por qué? Porque me lo permiten. Lo que uno debería por ahí indagar un poco es dónde están esos suelos dentro del complejo. Pero siempre haciendo hincapié. De un semidetalle a un detalle, no. De un detalle a un semidetalle, sí es posible. Y veamos un ejemplo concreto, es decir, ¿hasta dónde le puedo sacar información a un mapa de semidetalle? Habitualmente viene el productor o el técnico o la persona que quiera consultar y me dice, che, yo quiero saber para qué sirve este campo. Entonces ahí aparece la simbología que tenemos nosotros de letra y número. Entonces uno observa que es la unidad castellano 14, que no me dice mucho más que eso. ¿Mm? Lo que es importante me dice, empieza a aparecer ahora. Lo único que me dice la unidad cartográfica es que el suelo dominante es castellano, que es un argialbol. Pero lo que es importante, ojo, clase 4, con dos limitaciones importantes, como le dijo Vero, y que tiene un índice de aptitud 46. Ahora, si yo le quiero sacar más jugo a esto, yo tengo que entrar a ver cómo está conformada esa unidad. Me dice que es un complejo que está conformado por 4 suelos. Uno es un argialbol, el otro es un arqueoláctico, pero me dice, guarda que hay 2 suelos que son sódicos. Son natralboles y natracolfes. Y ahí lo que uno le está pidiendo a la mayoría de los usuarios de esta información es que es como cuando ustedes se acuerdan de la primer diapo. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde está ese campo? Y uno observa que ese campo de consulta está separado, perdón, disculpe, ese campo está parado sobre un sector en donde tengo hacia un lado suelos de aptitud ganadera y hacia el otro extremo suelos de aptitud agrícola. Entonces, si yo sé que es un complejo en donde la distribución de suelos es bastante intrincada y yo tengo una degradación en este sentido, como refleja la flecha, yo puedo empezar a hacer una subdivisión de ese campo en 3 ambientes en donde a uno le voy a dar mayor aptitud agrícola, entre comillas, porque los suelos seguramente van a ser una proporción más importante. No se olviden que los porcentajes que nosotros estamos tirando en los complejos son promedios de todo el sector. Entonces es muy probable que en ese sector
haya más suelos agrícolas que suelos ganaderos. En el otro extremo seguramente se me va a invertir y en el medio seguramente sea un mixto. Entonces, yo puedo hacer una zonificación de mi campo o de mi sector conociendo qué tipo de complejo y dónde está inserto en el ambiente. Pero no llega más que ahí esta aproximación. Si yo quiero trabajar más fino, tengo que ir a un mapa de detalle con otra metodología de trabajo. Y en el caso particular, para ir cerrando, en Santa Fe Santa Fe tiene 13.300.000 hectáreas. En el año 93-98, un trabajo de equipo, lo que se hizo fue una homogeneización de la información. ¿Qué quiere decir eso? Se revisaron todos los mapas desde el límite con Buenos Aires hasta arriba, hasta donde había, y se revisaron todas las series de suelo, todas las unidades cartográficas, para tratar de darle una homogeneización a la información, sobre todo con los nuevos criterios que estábamos manejando. Y el resultado es que, bueno, tenemos 9.300.000 hectáreas en escala de semidetalle y 3 millones y algo en escala de reconocimiento, que unen 250.000. ¿Por qué se tomó esa decisión? Bueno, porque son ambientes muy complicados, en donde uno tiene que evaluar muy bien el para qué, porque hacer un semidetalle en los bajos submeridionales es muy costoso y a lo mejor el producto que yo obtengo no es de óptima calidad. Entonces, uno tiene que también sentarse a discutir para qué hago esto, cuál es el fin. Seguramente algunos sectores de la cuña boscosa que nosotros no lo hemos relevado requieren un trabajo más de escala de semidetalle, pero eso va a corresponder a otra etapa. Pero tenemos el enorme orgullo que un alto porcentaje de la provincia ya fue relevada, fue evaluada, fue identificada y ustedes pueden acceder a dicha información. Y para ir cerrando, esto es el ayer. ¿Cómo accedíamos a esta información? Para los que peinan cana, que hay unos cuantos que ya vi, teníamos que acceder a estas benditas cartas de suelo que eran bastante costosas, eran muy tediosas, requerían mucha mano de obra, porque realmente hay que trabajar mucho sobre unos mosaicos, había que hacer impresiones, pero era lo que había y gracias a eso se avanzó muchísimo. Hoy en día, con el advenimiento de nuevos paquetes tecnológicos, nos ha permitido ser más dinámico y poder llevarle a usted información de mejor calidad y en el tiempo más corto posible. Para ir cerrando y darle lugar a Vero, yo estoy como los chalchaleros que se están empezando a despedir. Ya me está quedando poco hilo en el carretel, como se dice, y quería agradecer enormemente porque el hecho que yo esté hablando de esto y mostrando esto es el resultado de muchos equipos de trabajo y de muchos años. Algunos están con nosotros, otros no. Gente que ha aportado con distintas miradas, gente que ha contribuido, cada uno con su mirada, cómo debía hacer esto, qué modificaciones debía hacer. Hay una persona que está integrando el grupo de que están escuchando esta charla, a la cual no lo voy a nombrar porque se me va a enojar después, pero que ha producido un enorme impacto en nosotros con un cambio de mentalidad, con un cambio de cómo mirar este recurso natural y cómo transferirlo a los potenciales usuarios. A todos ellos, muchas gracias y espero haber contribuido un poco en este tema.